Hola Francesco, ¿cómo estás? Hola, muy bien como podemos vivir en este tiempo un poco raro y encerrados en casa de hace casi 3 meses. Me imagino, acá también, aquí estamos recién comenzando con todo esto de la cuarentena y todo eso, pero es un momento bastante Ya lo complicado. sé. Ujú. Sí, complicado para todos y especialmente justamente para los niños. Sí, justamente de eso quería hablar contigo. Mira, voy a empezar preguntándote algunas cosas puntuales del libro para que terminemos hablando en este caso, porque creo que es muy importante y esto ha sido un ejemplo, lo que la situación actual ha sido un ejemplo, ha dado ejemplos muy claros de cómo la infancia está postergada. A mí me ha llamado mucho la atención eso de la postergación de la infancia en este momento. Eh, hay un término que utilizas tú en relación al enseñar, a la enseñanza a la infancia, que tiene, tú lo ejemplificas con que generalmente se habla de llenar un vaso vacío, y tú hablas de encender, provocar la chispa que encienda la madera. Explícame un poco sobre esa forma que tú utilizas para hablar de la enseñanza a los niños. Sí, son dos ejemplos clásicos y antiguos para decir, para un poco hacer como una metáfora de que la escuela se refiere a un modelo cultural y científico ya muy viejo. Pensar que los niños sean vasos vacíos significa pensar que son todos iguales, que cuando empiezan su carrera escolar no saben nada y empiezan a conocer porque alguien le enseña. Y por lo cual el primer día de escuela de primaria se considera que los niños son todos iguales a cero, que este vaso está vacío porque no saben ni leer ni escribir, que se consideran como los conocimientos más importantes del mundo, no saben contar, y por lo cual desde allí empiezan y gracias a alguien que le ofrece los conocimientos van llenándose. Por esta idea, parece legítimo que después de un tiempo, ponemos que sea un año, que sean 5 años, depende de cuándo ponemos el término de evaluación, el adulto que enseñó puede medir, casi como mirar dentro del vacío del vaso, de cuánto se llenó el vaso. Y claro que si no se ha llenado, la culpa es de lo que no se aplicaron a lo suficiente, que no han tenido gana de aprender. Y bueno, por lo cual esto es un poco como se ve. Claro que estoy refiriendo, repito, una teoría muy vieja, pero creo que sigue siendo válida para entender lo que pasa no en todas las escuelas, pero en muchas escuelas. Y, por ejemplo, en la que tocó a mí, que tocó a por lo menos 2 de mis 3 hijos y a los 2 nietos. El tema del otro ejemplo que tú citabas, que yo cito en el libro, es otro ejemplo muy antiguo de un filósofo romano, por lo cual estamos hablando de muchos siglos antes, que decía que el conocimiento no es como un vaso vacío que se llena, sino como una leña que arde, que se quema. Porque cuando se quema la leña, quema todo junto. No es progresivo. Y efectivamente este ejemplo es mucho más cercano a lo que nos dice hoy en día la ciencia. Las neurociencias nos dicen que el cerebro se mueve así, todo junto, y no por superposiciones de conocimiento como parece que sea la idea del programa escolar, que empieza del simple y va progresivamente al complejo. Esta es una idea totalmente equivocada. El desarrollo humano es mucho más
complejo, empieza muy rápido y nunca hay un tiempo de trabajo tan fuerte como los primeros días, meses y años de vida. Esto lo decían nuestros maestros del siglo pasado, de Piaget, Brunner y tal, y lo confirma hoy en día la neurociencia. Muy bien. En relación a esto, este conocimiento tan amplio, o sea, tan fuerte en la primera infancia, y en relación a lo que está sucediendo, por ejemplo, yo veía una noticia que en Noruega se hizo una conferencia con autoridades políticas para los niños, se respondieron preguntas para los niños. Las preguntas estaban muy relacionadas a la familia, a sus mascotas, a su entorno más cercano, a sus compañeros, si podían hacer sus celebraciones. En realidad casi todas las preguntas tenían que ver con su entorno cercano y con la gente que ellos querían, si podían verlo, o los animales que ellos tenían. Eran preguntas que si uno considera son muy válidas y son las más importantes, que tienen que ver con nuestro entorno cercano. Pero eso no se dio en casi en ningún otro país. La infancia ha sido completamente olvidada en esta pandemia. No se han respondido bien las preguntas, los colegios no han podido responder bien, si bien es un proceso que se tiene que ir acomodando. ¿Cómo lo ve usted este hecho de olvidar a la infancia en esta situación? Bueno, esto fue lo que me movió, me lanzó a las primeras intervenciones que he hecho cuando empezó todo esto de la clausura. Porque yo notaba con sorpresa no, pero con desagrado, que todo el mundo se preocupaba de los niños y preocupándose de los niños pedían a los psicólogos consejos para cómo tenían que portarse los padres y a los pedagogos cómo tenían que portarse los maestros. Y nadie pensó de pedir a los niños lo que pensaban ellos. Y por esto lo primero que hicimos con nuestro proyecto La Ciudad de los Niños fue enviar un mensaje. Recuerdo que el primer video que envié era un video de 2 minutos en el cual invitaba a los alcaldes de las ciudades de nuestra red, de las ciudades de las niñas y de los niños, a convocar los consejos de los niños, porque tenemos consejos de niños y niñas, que son grupos de asesoría de los alcaldes. Convocarlos virtualmente, claro, no pudiendo hacerlo de otra manera, para pedir a ellos cómo estaban viviendo este momento, qué necesitaban y qué deseaban y qué pedían. Bueno, salieron muchas cosas y es interesante notar que hicimos esto en Italia, en España, en Argentina, en Perú, en Colombia. Bueno, se ha hecho en todos los países donde nosotros estamos presentes y salen las mismas cosas. Es decir, los niños piensan más o menos lo mismo. Y salen 3 evidencias. 1, le faltan los amigos. Esto sale siempre. Lo que le falta son los amigos. Es interesante notar que muchas veces dicen esto de otra forma. Dicen, nos falta la escuela. Y muchos sus colegas, periodistas y tal, interpretaron esto como una valoración de la escuela. Pero es equivocado. Porque la escuela es el único lugar donde los niños pueden encontrarse hoy en día. De cuando desapareció la calle como lugar natural de encuentro entre los niños, como creo que debe volver a ser si queremos salvar tanto la calle que la infancia. De cuando esto desapareció, el único lugar social es la escuela. O mejor dicho, las escuelas, porque a la escuela oficial se añadieron siempre más escuelas de la tarde, de deportes, de lenguas, también de actividades artísticas, tanto musicales que plásticas, pero siempre escuelas. Por lo cual los niños añoran sus compañeros.
La segunda cosa que sale, y me parece muy interesante, que a los niños les gusta estar más tiempo con sus padres. Esto podría no ser obvio, pero los niños dicen que les gusta poder pasar más tiempo de lo que pasaba antes con sus padres aprendiendo cosas nuevas. Y las cosas nuevas son las cosas de casa. Son la cocina, son la lavadora, son las cosas cotidianas. Y la tercera elemento que sale con una violencia muy fuerte es que están hartos de tareas. Hartos de tareas. Y también aburridos de seguir clases en pantalla. Yo creo que de estas cosas que salen, yo confío mucho en los niños, como sabes, mucho más de mis colegas expertos. Por lo cual yo creo que tenemos que escuchar a ellos si queremos hacer algo de correcto y de bueno para mañana. Y escuchándolos sale muy claro que la didáctica a distancia no es una solución adecuada por la educación. Puede ser útil en un momento de emergencia, pero por favor no pensar que esto será el futuro de la educación. Y tengo mucho miedo, porque ya se escuchan cosas así, que nuestros países van pensando a inversiones muy fuertes en este sentido. Y yo siento que detrás de esto hay un gran comercio, intereses económicos. Claro, porque si una empresa que tiene miles de escuelas decide de hacer una acción de este tipo, significa para las empresas que venden esto un negocio impresionante. Bueno, yo creo que no es este el futuro de la escuela. Repito, son medios importantes. En este momento son preciosos. Lo que tenemos que decir es que estamos conversando gracias a estos medios. Por lo cual no podemos pensar, por lo menos yo no lo pienso, que sean ni inútiles, ni... Yo estoy viviendo de hace 2 meses y medio, aislado, solo, en casa, y gracias a estos medios puedo conectar casi cotidianamente con mis hijos y con mis nietos. Menos mal, menos mal. Pero esto, la educación es algo más. Es algo más porque es relación personal y apenas será posible, será una relación táctil. La gente hay que abrazarse, tocarse y esperamos de poder volver a hacerlo pronto, con todo el respeto, con toda la prudencia, pero sí deseándolo. Y los niños necesitan sus amigos, porque con los amigos se crece, con los amigos se desarrolla. Creo no se ofenda a nadie más que con los maestros. Yo soy maestro de formación. Me siento dentro del papel, pero los amigos son más importantes. Ahora tomando el tema de la ciudad, que ha sido muy importante, la infancia y la ciudad en su trabajo, pero los niños como ciudadanos, tengo la sensación de que como los niños son la única etapa, la infancia, niños y niñas, en realidad la infancia, que no votan, porque la tercera edad también es un espacio ciudadano olvidado, pero la tercera edad vota, ahí hay un poco más de importancia, pero los niños no votan, por lo tanto siempre son postergados en la ciudad, en los espacios, en el campo, no solamente en la ciudad, los niños de todos lados. ¿Por qué ha rescatado a los niños como ciudadanos y por qué ha rescatado a la ciudad como un lugar importante para desarrollar la ciudadanía y la infancia? Bueno, no es mérito mío, es mérito de las leyes, porque la Convención de los Derechos del Niño en el 89 hace este paso fundamental adelante reconociendo la ciudadanía de los niños.
es porque son ciudadanos que tienen derechos. La Convención está a un nivel más alto de las leyes normales. Está bajo de la Constitución o junto con la Constitución, porque vosotros la asumiste como a nivel constitucional. ¿Y qué dice sobre este tema de los derechos de ciudadanía de los niños? Al artículo 12 dice una cosa clamorosa. Dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y sigue diciendo que hay que tener en cuenta las opiniones de los niños. ¿Qué significa? Es una promesa impresionante. Significa que los adultos del mundo prometieron a los niños del mundo hace 30 años que no habrían tomado ni una decisión más sin consultarlos. Una total mentira, lamentablemente. Lamentablemente. Es que aquí se abre un tema muy fuerte y muy triste, que nosotros a los niños somos dispuestos a prometer de todo y cumplir con casi nada. Y claro que esto, digo, es triste porque en el mismo tiempo pensamos que los niños son los que más queremos en el mundo. Y creo que es verdad, pero lo estamos viviendo en esta contradicción enorme. Usted, si se recuerda el libro La ciudad de los niños, a lo mejor no se acuerda, pero allí hay un capítulo que tiene como título Los niños tienen derecho al voto. Yo tengo esta opinión, que si es verdad que los niños son ciudadanos, tienen que votar. O por lo menos, tienen que pesar en el voto. A mí me parecía inaceptable que cuando teníamos, mi mujer y yo, 3 hijos pequeños, el día de las votaciones, nuestra familia de 5 personas valía como los vecinos que no tenían hijos. 2 y 2. Esto no se entiende, no tiene sentido. Tienen que pesar. Después hay que buscar la manera. Lo que yo propongo es que hasta que no tengan la edad prevista por nuestras leyes y nuestra Constitución, sean los padres que administran el voto de los hijos. Pero bueno, esta es una posible propuesta. Se puede pensar otras formas. Pero yo creo que esto sería muy importante por lo que usted decía. En el momento que los niños tengan un peso electoral, seguro que la gente se daría cuenta que existen y se preocuparían de ellos. Y por último, me gustaría entender un poco, hacer una pregunta un poco más personal en el sentido de por qué usted dedicó su investigación a la infancia. ¿Qué ha descubierto ahí? ¿Qué hay que lo inspira a trabajar con la infancia, con los niños, con las niñas? ¿Qué hay que defender o qué hay que descubrir? ¿O qué hay ahí que ha guiado su trabajo a través de todos estos años? Usted sabe que ha utilizado un verbo muy sensible para mí, descubrir, porque desde allí empezó un poco mi aventura. Porque como cuento al empezar de este libro, fue justamente un error de mi hijo que me abrió el mundo de la infancia. Cuando un día escuché a Stefano, mi primer hijo, decir, papá, he descubierto. Yo me sorprendí mucho y, bueno, fue una delusión, ¿no? Ver que este niño, en lugar que mejorarse, iba a inventarse errores raros, porque nunca lo había escuchado. Pero un poco por deformación profesional empecé a reflexionar sobre este error
y con sorpresa y casi con miedo me di cuenta que no podía haberlo imitado como muchas veces hacen los niños, sino que tenía que haberlo construido. Pero en este momento empecé a pensar cuántas cosas debía saber a menos de 3 años. Mi hijo, que no era nada de especial, no era un niño superdotado, para construir solo este verbo que no podía haber escuchado de ninguna parte porque yo no encontré nunca un adulto que dice descubrir. ¿Y cómo ha hecho? Simplemente sabía conjugar los verbos. A 3 años, mi hijo, a 3 años, todos los hijos del mundo saben conjugar los verbos. Por lo menos todos los que utilizan verbos parecidos a lo nuestro, decimos de origen latino. Y esto es impresionante, porque sabe conjugar, en el sentido, sabe que los verbos son de 3 conjugaciones, are, ere, ire, que el participio pasado hace ato, uto, ito, y el verbo descubrir, que de tercera hace descubrito correctamente. Por suerte, mi hijo no sabía que era un verbo irregular. Y este error, desde allí nace también toda una reflexión sobre la importancia de los errores. Este error me ha revelado el camino enorme que había ya hecho este niño y que han hecho todos los niños a esta edad. Y me ha hecho reflexionar con tristeza y con preocupación que cuando iba a doblar su edad, de 3 pasaba a 6 años, le iban a proponer de llenar páginas de letras. Un niño que sabe conjugar los verbos a los 3 años tiene que llenar una página de A o de una palabra cualquiera a los 6 años. Es una vergüenza, es una humillación. Y claro que poniendo estas dos experiencias a enfrentarse, empecé a pensar que la escuela no podía ser esto, porque los niños son esto. Y como no tenía duda que los niños son esto, y después lo comprobé con estudios, porque esto claro que no es un invento mío, todo el mundo que estudia el desarrollo del niño lo sabe. Y como decía antes, las neurociencias confirman que en toda la vida no hay un desarrollo tan rápido como lo que ocurre desde 0 a 6 años. Después hay una bajada hasta los 12 y después sigue más o menos calando y creciendo, depende de las personas. Pero el pico es de 0 a 6 años. Es interesante notar que todo lo más importante ocurre antes de empezar la carrera escolar. Que no digo que no sea importante, pero tenemos que tener en cuenta que lo más importante ya ocurrió. Y claro, esto cambia todo. Yo desde allí empecé a pensar que teníamos que poner en marcha una reflexión, una experiencia, cambios, y bueno, y son reflexiones que han llegado hasta hoy, hasta la pandemia, hasta pensar que era bastante ridículo, por ejemplo, cuando los niños viven encerrados en casa, hacer como única propuesta educativa, esto ocurría en la gran mayoría de las escuelas italianas, no digo en todas, pero en la gran mayoría, eran clases virtuales y tareas. No puede ser. No puede ser. Antes decía, los niños son hartos de tareas. Y le cuesta mucho seguir clases en una pantalla. Y lo entiendo muy bien. Ya es difícil en clase, con la presencia del profesor, con la presencia de los amigos, con todas las diversiones que se pueden crear, con todas las situaciones divertidas, pero solo frente a una pantalla, escuchar a una persona que te habla 2, 3, 4 horas,
Bueno, esto significa no, no entender nada. Perfecto. Bueno, Francesco, te agradezco una preciosa entrevista. Espero que todo esto caiga en algún lado y sea escuchado, porque es muy necesario, sobre todo ahora se ha hecho evidente, por lo que tú dices de esta educación que se ha visto forzada a modificarse y porque también ha sido un poco postergada la infancia y es necesario incluirla. Muchas gracias, Francesco. Te agradezco el tiempo. Gracias.